propuesta ahora es compartir a fondo también el camino que hemos de hacer juntos para ir entendiendo mejor de qué hablamos cuando hablamos de discernimiento y de discernimiento en común. Y esto es lo que le agradezco mucho a Paco Pepe, que se haya aceptado compartirnos, y Paco Pepe, tienes la palabra. Bueno, empiezo con una sugerencia como conceptual que nos va, de alguna forma con eso quiero explicaros por qué utilizo la expresión ignaciana de adiciones. Volviendo sobre lo que es el concepto de discernimiento, de liderazgo en discernimiento, una mirada primero rápida sobre discernimiento en común. Yo subrayaría 3 cosas que hacen de este discernimiento, estamos hablando del discernimiento no personal, sino en común, hacen de este discernimiento algo muy, muy peculiar. Primero, es un discernimiento en tanto que comunitario, no es individual. Iré sobre ello específicamente después. Es muy importante, me parece, que caigamos en la cuenta una y otra vez de que aquí en estos discernimientos propiamente los sujetos involucrados son colectivos. Perdonad un poco la perogrullada, a lo mejor es una insistencia que parece gratuita, pero creo que es algo no tan evidente a veces en la manera de afrontar el tema de discernimiento en común. Hablamos de comunidades que disciernen, de equipos que disciernen, de provincias religiosas que disciernen, de diócesis que disciernen, de congregaciones que disciernen, de organizaciones que disciernen. Son sujetos colectivos. Y aquí viene anunciado un salto fundamental, el salto de lo individual a lo plural, que no es cuantitativo, sino que es cualitativo. Este es un punto sobre el que voy a insistir y me parece absolutamente crucial para entender la naturaleza de lo que está aquí en juego. Y lo que está en juego es que estamos ante una dinámica en la que realmente se puede decir que el todo es absolutamente mayor y diferente que el todo. Este punto, os insisto, me parece como fundamental y sobre eso iré. Segundo elemento, comunitario no es uniforme. El discernimiento en común no homogeniza en el peor sentido de la palabra, sino que mantiene curiosamente el discernimiento en común, la preserva y la mantiene finalmente en el tiempo, la diversidad. De forma que podemos decir que el discernimiento en común es un proceso en el que concluimos que nada ni nadie contiene en sí toda la realidad, pero al mismo tiempo diríamos que todos aportan al discernimiento común aspectos de la realidad que son igualmente importantes. Esa diversidad no desaparece, curiosamente, en un proceso en el que hay que tomar una decisión. Y en esa decisión todos han de estar incluidos manteniendo sus diferencias. Esto es lo peculiar del discernimiento que lo distingue de cualquier otro proceso colectivo. Y por último, comunitario, por supuesto, pero en tanto que espiritual. Se trata de que el espíritu se manifieste. Y curiosamente el espíritu se manifiesta de un modo especial en el plano de lo comunitario. El espíritu es el único capaz de coger esa diversidad y transformarla en una decisión de vida. Y es tan potente eso que genera el espíritu precisamente por actuar sobre lo comunitario, que de ahí nacen cosas que jamás hubieran podido nacer por individuos. Y la Iglesia es un ejemplo de ello. Bueno, 3 notas para, una vez dicho eso, deciros al mismo tiempo que necesitamos para el discernimiento comunitario ayuda. No se puede hacer discernimiento en común de cualquier manera. Y aquí utilizo una imagen que San Ignacio empleaba para los ejercicios y era dar a los ejercitantes unas indicaciones que velaran por las condiciones de posibilidad de los mismos ejercicios. Los ejercicios espirituales tienen, por decirlo así, un instrumentario que hay que utilizar para capacitarnos para la experiencia. Pero el mensaje es muy duro. El mensaje es: no se pueden hacer ejercicios espirituales de cualquier manera. Y aquí el mensaje sería exactamente el mismo. No podemos hacer
discernimiento en común y por lo tanto liderazgo en él de cualquier manera. No podríamos imaginar el discernimiento en común como algo relativamente mecánico que va a provocar ciertos resultados, nada más que actives ciertos factores. No es esa ciertamente la experiencia en el discernimiento personal y finalmente la experiencia en el discernimiento en común es igualmente parecida. Entonces, desde ahí la idea es, ¿y si pudiéramos compartir? Porque en el fondo estoy hablando también de la experiencia y estamos dándole la vuelta un poco exactamente a lo mismo. Pero si pudiéramos compartir cosas que la misma experiencia nos dice que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de realizar discernimiento en común, para por lo menos saber si estamos con condiciones de posibilidad o no para hacerlo. Fijaros, las adiciones no dicen cómo orar, sino preparan para orar bien. Lo que os sugiero esta tarde, en este rato, es que atendamos a aquello que es previo al discernimiento común o que está en el fundamento del discernimiento común, pero no es propiamente la adición, no es propiamente un modo de realizar el discernimiento. Y son adiciones las que os voy a indicar ahora, os insisto, no es otra cosa sino la recogida de la propia experiencia. Bueno, estas adiciones nos pueden ayudar a resolver algunas preguntas difíciles en el discernimiento en común. Por ejemplo, ¿qué temas creemos que merecen discernimiento en común y cuáles no merecen el discernimiento en común? Lo que decía Josep María, ¿cómo evitamos la inflación del discernimiento? O, por ejemplo, ¿en qué grado aceptamos, sobre esto diré ahora mismo, que estamos ante un tema que es propiamente comunitario y no personal? ¿Cómo distinguimos ese momento en que decimos, no, esto es propiamente una cuestión que nos está afectando a todos y no es una cuestión propiamente en el ámbito personal? ¿Cuándo se puede hacer discernimiento en común y cuándo no se puede hacer discernimiento en común? ¿Cómo captar las emociones, las experiencias que aparecen en el grupo? ¿Cómo captarlas para luego componer con ellas un discurso para que realmente notemos que se está produciendo algo que tenemos que ver con el discernimiento en común? Bueno, pues todas esas preguntas irían en el interés de las adiciones y a lo mejor se pueden ir resolviendo, creo, a lo largo de estos días. Pero si tuviera que colocar las adiciones y ordenarlas, os propongo un esquema de fondo. Es un esquema de fondo que mira por la espiritualidad del discernimiento y finalmente por el liderazgo espiritual. El esquema de fondo es, vamos a coger la encarnación como misterio de fe fundamental, como dinámica fundamental de Dios, y a propósito de cada una de las etapas de la encarnación, vamos a establecer ahí como paralelismos con el discernimiento en común y a propósito de ese paralelismo destacar algunas adiciones. La encarnación, ¿qué es? La encarnación es un proceso de Dios por el que Dios imagina el cambio, por el que Dios invita a la responsabilidad y finalmente por el que Dios acaba realizando compromiso con la historia y el mundo, ¿no? Cambio, responsabilidad, compromiso. Cambio, responsabilidad, compromiso. Por ponerle otras palabras, en la encarnación como que continuamente está dialogando con las urgencias o necesidades, con las llamadas y con las concreciones. Urgencias, llamadas, concreciones. Son tres momentos diferentes del proceso encarnatorio de Dios que a lo mejor podrían servir para entender lo que es el discernimiento en común y en concreto situar ahí las posibles adiciones. Bueno, pues en función de eso os propongo unas primeras adiciones, serán dos, sobre el primer peldaño, la posibilidad de cambio. Son adiciones sobre la transformación. ¿En qué me baso un poco para deciros que aquí tenemos un grupo de adiciones? Lo enuncio como brevemente y enseguida pasamos. Intentaré pasar al ejercicio. Como me parece fundamental para poder entender el discernimiento en común y poder sumarse a él, es
el admitir que la creación o la historia, en definitiva, está siempre llamada una u otra, tal como la interpretemos, al crecimiento, a la transformación. La encarnación se produce porque de alguna forma Dios entiende que la realidad se puede transformar, que la realidad es un ámbito de cambio. Hemos hablado un montón de veces en estas sesiones, y yo continúo hablando fuera de ellas, de las crisis. Y resulta que desde la perspectiva de la encarnación, las crisis tan temidas y defenestradas son momentos fundamentales que tendríamos que tener en cuenta en tanto en cuanto entendemos que el mundo y su historia son transformables. Entonces las crisis no las deberíamos temer tanto, no deberíamos tener tanto miedo ante las cuestiones inacabadas, ante las dudas que no están finiquitadas, ante los problemas que son penúltimos. No, la realidad es compleja, pero es compleja porque está llamada a la transformación. Y entonces aquí viene la primera adición que os lanzo como sugerencia. Os insisto, sacado de la experiencia y nada más. La primera adición, si es un consejo sobre cómo, si estamos en condición de posibilidad para realizar discernimiento comunitario, es la siguiente. Para poder discernir comunitariamente hay que admitir que la realidad está esperanzada y que es susceptible de transformación. Se discierne propiamente un cambio que es posible. Y os pongo en cursiva lo contrario, porque si no es así, diría esta edición, estamos ante meros deseos de cambio y puros análisis de la realidad, meros deseos de cambio. Y las utopías no son motivos de discernimiento. Si por utopía entendemos lo que nunca se podrá alcanzar. Fijaros el testimonio de María Luisa, la tenemos aquí. Un testimonio tan directo sobre una situación de la mujer en nuestra iglesia. Si ella no hubiera creído en la posibilidad del cambio, no se hubiera metido en un discernimiento comunitario paulatino, ¿no? O lo que decía Fornos, esa expresión, ¿no? Mi padre, el padre es el que está un poco detrás, porque en principio impulsa al cambio. Entonces, esta primera adición os la lanzo como para tener en cuenta, de forma, y esto es un poco medio broma, si queréis animaros en esta adición, si queréis realizarla, yo os aconsejo que busquéis, no sé, la foto de alguien grande. Yo cuando empecé en la facultad de teología y entré en este despacho, me encontré con este retrato. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Bueno, y me dije, qué barbaridad, el decano anterior, qué devoto es de la jerarquía, ¿no? Han pasado los años y cuando veo este retrato me digo, bueno, este hombre cree en el cambio y por eso sigue ahí. Entonces, como consejo, pues eso, que busquéis el retrato de uno grande o de una grande y eso nos podría animar. Bueno, esta sería la primera adición. La segunda adición es un poco complementaria a esta, pero es quizás todavía más fundamental, diría yo. Y es, sí, de acuerdo, Dios piensa que el mundo se va a transformar, pero atención, me parece que la encarnación aborda la transformación solo en una cierta perspectiva. Y la perspectiva es la que da la misericordia o la compasión. De manera que la encarnación es proceso encarnatorio finalmente en los bordes, en los márgenes, en las dificultades, allí donde realmente estamos ante las fracturas de la realidad. Y San Ignacio, cuando propone los ejercicios, propone a un Cristo crucificado como único modelo cristológico para que lo tengamos delante a la hora de pensar en el discernimiento. Y aquí viene la segunda adición. A ver, ahí está. La segunda adición diría que el tema del discernimiento comunitario incorpora manifestaciones de la necesidad humana y la fractura del mundo para las que es precisa la compasión que mostró Jesús en su continua persistencia. Si no es así,
si no estamos discerniendo en común ante la necesidad humana, yo creo, sinceramente os lo digo, que estamos ante supuestos discernimientos que no van a dejar de ser sino decisiones funcionales, más o menos razonables, bastante autorreferenciales, muy basadas en las expectativas de éxito. Acordaros de lo que el cardenal Tagle ayer nos proponía también, de experiencia viva, cómo la humildad le visitó, justamente la humildad o el cambio de perspectiva le visitó a propósito de los humildes. Bueno, entonces, ya que tenéis ahí vuestro papel durante un par de minutos que Pablo nos va a favorecer, separándonos en las parejas en que habitualmente estáis, la pregunta es simplemente que en esos par de minutos que tendremos para dialogar brevemente, ya estamos, el día es muy largo, que os preguntarais sobre las dos adiciones que os he puesto hasta ahora, la primera y la segunda, si la tengo en cuenta en mi tema, en concreto en el tema que tenéis que os preocupa, que os ha traído también a este programa, que nos habéis expresado, el tema principal que queréis afrontar, el liderazgo discerniente. ¿Qué adición o cómo tengo esa adición a la hora de pensarla en clave de discernimiento comunitario? Esta adición en concreto la tengo muy poco en cuenta, o la tengo algo en cuenta, la tengo bastante en cuenta, la tengo mucho en cuenta. Simplemente ahora entonces nos distribuiría Pablo, nos va a dar muy pocos minutos, hablar rápido en vuestras parejas e intentar poner simplemente una cruz allí donde creáis que responde bien vuestra relación con la adición en concreto. ¿De acuerdo? Paso al segundo grupo de adiciones. Si la anterior era difícil, este es un poquito más difícil. En concreto, estas adiciones tienen que ver con lo que llamábamos llamada compromiso o vocación, una asunción de la responsabilidad. Dios se encarna de alguna forma entendiendo que la realidad hay que transformarla y para eso llama. Y la llamada tiene todo un concepto y una teología detrás en la Iglesia que es enormemente rico. Me parece que sí, no necesitamos presentarlo. Bueno, la adición primera va por lo siguiente. Es muy importante en un discernimiento comunitario, me parece, os insisto, no os hablo de la teoría, sino también de la práctica. Es muy importante que caigamos una y otra vez que eso que en el cristianismo entendemos por llamada, en realidad es un camino muy personal de encarnación. Todos tenemos vocación, no unos cuantos, todos. ¿Por qué? Pues porque la encarnación solo se puede realizar a través de caminos encarnatorios que denominamos así vocaciones o llamadas. Y eso significa que la encarnación toca finalmente a la persona. No va a haber transformación si la persona no está tocada. Y aquí viene la adición. La adición tercera diría que el discernimiento común, el tema del discernimiento en común, pensar en los temas que habéis propuesto, por muy colectivo que sea, debería verse asociado a la responsabilidad personal. Ha de incumbirme, tiene que conectar con algo propio. La batalla ha de ser mi batalla. El proyecto colectivo prospera por estar alimentado por implicaciones personales. Y en cursiva, lo contrario. Sin esa cuota de apelación personal, un proceso de discernimiento común está seriamente dañado, está seriamente hipotecado. ¿Por qué? Pues porque el asunto, por muy importante que sea, siempre será de otros, siempre creerás que es de otros, hasta de los superiores, siempre serán ellos. La jerarquía
siempre creeremos que otros son los concernidos y no nosotros. Si estamos así, diría esta edición, se está provocando un colapso del discernimiento y es un colapso importante. Volviendo al ejemplo de Fornos que ya sacó Xavier, yo lo leía desde otra perspectiva. Ese grupo, digamos, que tenía capacidad de publicitación, él dijo jóvenes, profesionales, pero dijo católicos con vocación. Sacó la palabra vocación y ese fue el enganche para el proyecto. Esos jóvenes o ese equipo se sentía concernido. Bueno, pues esa sería una primera adición de este apartado. Pero aquí viene la más difícil y en la que yo, sinceramente, a la vista también de esta reflexión que he hecho para este momento, me sitúo como, a lo mejor aquí tenemos el gran tema. Y el gran tema es pensar no ya en la vocación personal, sino en la vocación colectiva. No nos olvidemos, Pentecostés es una experiencia comunitaria. Estaban todos reunidos, dice el relato de Lucas. Como que el Espíritu ahí nos está diciendo que de alentar de verdad, bueno, Él va a alentar a un cuerpo, va a alentar a un nosotros, el Espíritu trabajará con el plural, el Espíritu en definitiva construirá comunidad. Y aquí os lanzo como, bueno, es un poco provocador, pero para el discernimiento en común me parece importante. A veces pensamos en organizaciones qué bueno sería tener a individuos, ellos y ellas, verdaderamente buenos. Yo creo que la vocación colectiva nos dice, sí, son muy importantes tener individuos a disposición, ellos y ellas, que estén convertidos. Pero lo que importa más es que la sociedad esté convertida. Eso es lo que genera procesos muy profundos. El entramado de relaciones es justamente ese espacio donde la transformación se va a producir de un modo mucho más patente. Entonces, sería como intentar cambiar, la edición iría ya avisando, y si cambiáramos nuestra percepción de la vocación personal y la viéramos cada vez como una vocación colectiva. No hablemos de vocación, hablemos de convocación. Pasemos del yo al nosotros. Hagamos una especie de traslación a ese plural en donde el espíritu quiere actuar. Ese es el punto que os quiero subrayar más, en lo que yo me siento particularmente como más tocado a la hora de pensar en el discernimiento en común. Tenemos que recuperar el nosotros. Y a la hora de recuperar el nosotros como base de nuestra identidad, a lo mejor nos vamos aproximando a algo que nos pasa muchas veces con el discernimiento en común, que supone un bloqueo respecto al discernimiento en común. Y es que creemos que el discernimiento personal es más o menos parecido al discernimiento en común. El discernimiento personal está en la base del discernimiento en común, pero no es exactamente igual que el discernimiento en común. Es realmente diferente. Es una dinámica del espíritu diferente, por mucho que se apoye en la vocación personal, por mucho que se apoye en el discernimiento más o menos individual. De forma que, y aquí viene el punto, y aquí viene la adición. Para hablar de discernimiento en común, tendríamos como que rastrear en nosotros, es un camino de rastreo de nuestra identidad, a ver si verdaderamente podemos encontrar en ese rastreo, en esa búsqueda, un espacio en donde digamos, claro, es que yo soy un nosotros. Mi identidad más profunda es un nosotros. No soy solamente yo. Bueno, para hacer esto, y pongo la imagen de Fornos, que me quedó como muy grabada por experiencias parecidas, cuando intenta reformular el apostolado de la oración y pone los logos de las diferentes asociaciones del mundo, todas disgregadas, eran individuos
que no estaban pensando en el nosotros. De hecho, no habían tenido experiencia del nosotros. Entonces, ¿cómo recuperar, cómo ver dónde estamos en el nosotros? Yo veo ahí un doble camino y os lo sugiero como adición, ¿no? Una es que miráramos nuestras pertenencias comunitarias hondas, que las miráramos. ¿Dónde están, cuáles son mis pertenencias hondas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mirar si nos ha pasado algo parecido a lo que os voy a describir en lo siguiente. Si buscamos como modelo a un fundador o a una fundadora, por ejemplo, en vida religiosa, hay una fórmula que se repite, yo creo que en muchos de ellos, por no decir en la mayoría de ellos y ellas. Es que pasan por un momento de conversión personal e individual, pero luego llega más tarde un momento de conversión comunitaria. Y cuando llega ese momento, normalmente entonces tienen visión para la creación de la congregación o para la creación de la institución o para la creación del proyecto. San Ignacio es un modelo ideal de esto. Él vivió una conversión interior, personal, durante un tiempo y en un determinado momento pasó a vivirse comunitariamente, hubo una conversión comunitaria. Es el paso del yo al nosotros. De manera que cuando eso se da, la persona te puede decir, yo me siento parte, yo sé que existe algo más allá de mí misma, yo sé que hay algo mayor que yo puedo decir que con esos y con esas sí, yo voy hacia algún sitio, yo me siento convocado, me siento convocada, yo estoy para una misión que no es mía y yo de acá ya no me puedo ir. María Luisa, yo no me quiero ir, no me voy a ir, nos dijo el otro día, ¿no? Bueno, pues la sugerencia, la adición, es la siguiente. Para discernir en común es preciso haber experimentado alguna conversión comunitaria. Esa experiencia que nos ha hecho conscientes de un nosotros capaz de misión conjunta, de proyecto compartido y de destino común. Entonces la petición es intentar buscar dónde le podéis dar forma a una conversión comunitaria, porque si esto no está, sinceramente os lo digo, es un poco atrevido, pero bueno, os lo digo, carecer de la experiencia concreta de ese salto de conciencia comunitaria es altamente bloqueante para el discernimiento en común. Yo diría que tanto que si tienes personas con las que intentas realizar un discernimiento en común, en donde percibes que no existe ese salto cualitativo porque no ha habido experiencia de conversión comunitaria, no merece la pena hacer discernimiento en común. Es un fracaso, es un diálogo de sordos. Es imposible, no hay madurez colectiva para un proceso así. Yo lo considero realmente como una condición de posibilidad de primer orden. Bueno, esa es un poco la propuesta y entonces creo que tenéis algo más de tiempo, pero ya sabéis, no paséis a la vida contemplativa, sino os pido otra vez que le echéis una mirada así. Cada edición de estas la tenéis en cuenta en el tema que habéis elegido para definir comunitariamente. Si la tenéis en cuenta muy poco, algo, bastante o mucho. El tercer grupo de adiciones posiblemente tiene que ver con lo más difícil, con la concreción. De acuerdo, hay llamadas, pero qué importante es distinguir las llamadas de las concreciones, de las decisiones que a propósito de esa llamada experimentada hay que asumir, hay que tomar. Ya de entrada os digo que en la encarnación, a la hora de ver como proceso de Dios de implicación en la historia, el aviso es muy claro. Tenemos que llegar a una decisión. Entonces, aquí va
aviso, los discernimientos no son infinitos, ni los personales ni los comunitarios. No pueden ser infinitos. Infinito solo es Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el discernimiento está siempre respondiendo a una dinámica profundamente encarnatoria y la encarnación se caracteriza muy especialmente porque acaba asumiendo coordenadas de espacio y de tiempo. Acaba suponiendo el compromiso. A mí me encantó la pregunta que le hacían los nepalíes hinduistas al cardenal Tagle, que intuyeron enseguida que efectivamente el cristianismo acaba realizando un paso de aterrizaje en la realidad. ¿Por qué ustedes ayudan? ¿Por qué ayudan? Y quizás habría que contestar diciendo: nosotros creemos en un Dios que finalmente toma opciones, en un Dios que se concreta. Bueno, entonces la sugerencia es, aquí hay que meter mucha atención al momento de la concreción, porque en la espiritualidad ignaciana es justamente, en lo que yo entiendo de San Ignacio, donde nos podemos equivocar, nos podemos engañar, donde podemos hacer fracasar el movimiento del espíritu. Y aquí la espiritualidad ignaciana es especialmente cuidadosa. Si pudiéramos decirlo así, por lo menos a mí me parece que hay un tema importante, ya os adelanto la adición, que es en esta forma de ver adiciones posibles para la concreción. Si me dijerais, bueno, ¿cómo las podríamos clasificar en la decisión? Bueno, vamos a hacer una clasificación muy sencilla. Antes de la decisión, vamos a crear una provincia, entre comillas. Durante la decisión y después de la decisión. ¿Vale? Son adiciones para cada uno de estos tres momentos. Para el antes de la adición, ahí tenéis, por eso no podemos hablar, os insisto, es mi experiencia compartida. Para discernir en común es preciso distinguir qué es lo que propiamente se discernirá. Hay que formular el tema del discernimiento con la mayor precisión posible, de manera que se puedan ver las encrucijadas, los nodos de la decisión a los que el proceso aboca. Os insisto, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos claridad en la formulación, el discernimiento lo podemos meter en una especie de dinámica que se deprecia con el tiempo. Y aquí, a la hora de formular bien, estamos todavía en el antes, ¿no?, de la decisión, en aproximarnos a la decisión. ¿Cuál es el tema de la decisión? Yo creo que, bueno, por la experiencia compartida con vosotros, me parece que se pueden hacer muchas clasificaciones respecto a qué tipo de decisiones, a qué factores las distinguen. No es lo mismo un tema macro que un tema micro. No es lo mismo la dirección general de una política a una institución concreta que realiza esa dirección general. No es lo mismo, no sé, pensar sobre líneas estratégicas universales que pensar o discernir sobre una obra apostólica muy, muy concreta en una cierta zona. El rango es muy importante el tenerlo como muy claro y en principio no hay rango imposibilitante para el discernimiento, pero es esencial distinguir uno de otro. Y muchas veces nos agotamos por confundir justamente en este ámbito del rango, por confundir una cosa con la otra. O por ejemplo el factor tiempo. Es muy importante distinguir una decisión puntual, estamos ante una decisión puntual, distinguirlo de un proceso transversal. Propiamente lo que estamos discerniendo es un proceso. Eso es muy diferente a una decisión puntual. Y eso también lo tendríamos que tener con mucha claridad. Y el alcance, no es lo mismo elegir personas, discernir sobre personas,
que sobre la transformación de estructuras o que elaboración de planos, de planes apostólicos o de proyectos, lo que sea. Es decir, el factor rango, el factor tiempo y el factor alcance hacen que las temáticas sean muy diversas, pero es enormemente importante que lo detectemos. En segundo lugar, la siguiente adición, a mí me parece también, la práctica lo dice, en el antes, os insisto, estoy en el antes todavía de iniciar casi el proceso final de decisión, de un discernimiento. Para discernir es preciso distinguir quién es quién y las instancias del proceso tienen que estar muy clarificadas, de forma que se sepa, y perdonad que insista, con exactitud, dónde están los puntos de discernimiento apostólico, es decir, dónde están los entes consultivos y dónde está la toma de decisión. Porque alguien tiene que decidir, o de alguna forma hay que decidir, dónde está lo ejecutivo. Porque si no, el discernimiento fracasa. Creo que fracasa por confusión, por solapamiento, por puenteo de las instancias que intervienen. Sin pautas establecidas y estatuidas, los discernimientos en común se asemejan a una acumulación de opiniones que confirman la pluralidad, pero no la unidad. Y ello pone en peligro la concreción. ¿Cuántas reuniones hemos tenido en donde se dice al final, ha estado muy bien, hemos compartido nuestra opinión, pero la diferencia entre esto y una tertulia es nula, no, es exactamente lo mismo, porque no ha habido propiamente una clarificación del proceso. Entonces, la gran tentación es acudir a la lógica de las mayorías cuando esto no está claro, frente a la lógica del consenso sustancial, que es el síntoma de que se está, me parece en general, ante un discernimiento comunitario, que se funciona por consensos y no por votaciones. Si vamos al durante, solamente os tengo aquí una adición. Imaginaros que ya estamos llegando al final del proceso de discernimiento, estamos formulando ya casi sobre el papel la decisión. Yo os diría, por la experiencia también, que habría que tener una adición muy en cuenta. Esa formulación tiene que tener fundamentación espiritual. ¿Por qué? Porque obedecemos al Espíritu. No puede ser cualquier fundamentación. Tiene que afectar a lo identitario, tiene que afectar a lo carismático, tiene que afectar a el documento de misión de la institución. Estamos obedeciendo al Espíritu, ¿no? Y se nos tiene que notar que de ahí venimos, de él venimos. En segundo lugar, claridad. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo lo hemos de hacer? Es la decisión final. De forma que metas excesivamente amplias, que tampoco clarifican del todo los métodos para realizarlas, están hablando de que el discernimiento en común no está totalmente acabado. Y por último, la humildad. La humildad tiene que aparecer en la decisión porque nos podemos equivocar y nos equivocamos muchísimo. Entonces tiene que aparecer un tono parecido, y perdonad que ponga el ejemplo, al de un cardenal que te dice cómo ha aprendido precisamente a base de equivocarse. Y finalmente, dentro de este después, una última adición. Después de tomar la decisión, es posible acceder a una luz mayor de discernimiento que ayude a distinguir mejor nuevas luces, otras posibilidades de elección, márgenes de mayor profundización de la decisión o incluso corrección de la decisión primera. Entonces, han de proveerse mecanismos de examen que posibiliten la revisión de la decisión. Bueno, esto es así en principio, porque no estamos ante una tecnología espiritual y realmente, por mucho que hablemos del espíritu, podemos equivocarnos, podemos fracasar. El espíritu no obedece a protocolos rígidos, ni mucho menos, sino que nos puede continuamente sorprender. De hecho, no hay un discernimiento, sino que siempre hay muchos, ¿no? Cada uno para cada situación. Bueno, como veis entonces, esta vez son muchas, son 4 adiciones sobre la decisión, sobre el antes, el durante y el después de la concreción del proceso de discernimiento y algunas sugerencias por ahí. Bueno, entonces la pregunta es nuevamente, con cada una que apuntéis, si lo tenéis en cuenta, muy poco, algo, bastante o mucho,
en diálogo con la persona con la que os encontráis y tenéis más tiempo. En el plenario podríamos proceder así. Os lanzo una pregunta resumen, ¿no? De las 8 adiciones que os he propuesto, pensando en el caso personal, ¿no?, de cada uno y de cada una, así, de las 8, ya estamos acabando el día, ¿cuál creéis que tendríais que tener más en cuenta? De las 8, venga, ¿cuál de ellas? Y lo más difícil, ¿no? Bueno, ante esa adición que debería tener más en cuenta, bueno, a mí me invita a realizarla de algún modo, me invita a hacer un cierto camino. Ya os digo, estamos en intuiciones, en una velocidad de intuiciones y no es mucho más. Bueno, entonces, como estamos en plenario, podemos hacer así. Estas preguntas, tenerlas ahí, podríais contestarlas en el chat. Yo voy viendo el chat. Si formuláis ahí algún tipo de pregunta, yo también voy viendo las preguntas. Y en un determinado momento contesto a un grupo de preguntas o de sugerencias o a un comentario que me parezca. Y al mismo tiempo que estáis escribiendo en el chat en esta manera multiventana, si queréis intervenir para hacer algún comentario o para preguntar todavía algo más o para ampliar algo, también tenemos esa vía, ¿vale? 2 canales, el chat y el compartir en voz alta. Y yo de vez en cuando, bueno, en lo que pueda, os contesto a lo que veáis. Entonces, nos damos un minuto para pensar, y ya tenéis abierta la vía, tanto el canal del micrófono como el chat para intervenir. Voy a dejar de compartir para veros los rostros. Pues nada, cuando queráis, en vivo o en el texto, como queráis. Yo quizá diría que la Sí. última, ¿sí? Kim y Sí. Alejandra he visto por ahí. Sí, Vale. no, yo solo así muy rápidamente. Veo como dificultad de llevar a cabo sobre todo la última, porque creo que después de haber hecho todo un proceso de discernimiento, donde normalmente pues el grupo, o al menos la mayoría de las personas pues están convencidas de haber hecho todo un proceso, aceptar que esto no puede haber sido la decisión más correcta y dar pasos para corregir, yo creo que exige un nivel de honradez, humildad y capacidad de retorno que bueno, complicada. Sí. Y que hay muchas resistencias a querer, porque a veces el mismo hecho de haber sido discernido es ya el primer argumento para no querer revisarlo, ¿no? Esto ya está discernido, no vengas ahora tú a decir otra cosa, ¿no? Para decirlo así rápido y a lo bruto. Sí, ciertamente. Alejandra. Sí, a mí la que primero me surge es la 6, que es tener la claridad y que, a ver, creo que como en nuestros equipos venimos de distintos lugares, distintas culturas, distintas maneras de expresar algo,
como el distinguir claramente y poder enunciarlo y que todas estamos entendiendo lo mismo por lo que, aquello que vamos a discernir, ¿no? Pareció eso. Sí, Va unida a las 7. sí. Perdón, las 5 y las 5 era la que quería decir, las 5. Las 5, ¿no? Las 5 unida a las 6. Jesús, le parece que levantó la mano. Sí, yo la 4, lo de la conversión comunitaria, pasar del yo al nosotros, ¿no? A mí me parece que ese elemento en el discernimiento es fundamental. No solo a nivel personal, sino a nivel del grupo, ¿no? Que todos seamos capaces o estemos en disponibilidad de ir adelante en un proceso, ¿no? Y eso requiere, bueno, supongo que muchas más cosas, pero entre otras requiere un sentido fuerte de pertenencia en lo que estás, ¿no? Y luego una implicación también, ¿no? Entonces, trabajar esos campos, para mí me parece que en un discernimiento, si no se llega a ese punto, se puede aguar casi todo, ¿no? Por poner algún subrayado, hasta lo dicho hasta ahora. Efectivamente, el admitir que puede ser revisable un proceso que ha supuesto mucho tiempo es difícil, pero me parece que es fundamental el por lo menos dar pautas para que ese proceso de revisión se dé. Eso alivia también este tipo de procesos. Hay una experiencia en la espiritualidad ignaciana que recala siempre en la forma de gobernar de San Ignacio, y él sugería que ante la decisión de un superior, el súbdito, como se decía antes, ¿no? Podía representarle, ese era el verbo, ¿no? Es decir, podía decirle, yo en principio no estoy de acuerdo por estas y estas razones. Y San Ignacio entendía que habría posibilidades no solamente para una representación, sino para 2 y hasta para 3. A partir de ahí ya era desobediencia, ¿no? Pero como que se puede permitir el entender que, dado que la búsqueda es una búsqueda común, tiene que haber como unir y un venir en el reconocimiento de Dios, Dios que está delante. Y a eso, en principio, desde una libertad muy trabajada por la organización o por quienes están participando en el discernimiento, realmente sí, eso tendría que ser como más fácilmente posible después de un tiempo de haber tomado la decisión. Bueno, y lo segundo que quería indicar es algo que me parece señala José Antonio en el chat, la necesidad de mirar más las necesidades de los que sufren. El discernimiento en común entra en una velocidad absolutamente distinta cuando empieza a alimentarse de efectivamente la necesidad de los más vulnerables, la necesidad, digamos, de la historia. Ahí se nota que se produce algo. Es como si realmente viéramos que Dios apadrina verdaderamente los márgenes. Ahí es como si el espíritu no tuviera comunitariamente tantas dificultades y genera una dinámica muy distinta, y se nota muchísimo por algo que hemos comentado, cómo genera básicamente consensos, ¿no? Y produce una liberación como de energía, de forma que lo que eran problemas en principio erosionantes, frenantes de la misión de la institución, de pronto como que desaparece. Últimamente me contaron un proceso de discernimiento en común en el que yo no sé qué pensaría Xavier, ¿no? Y Carlos, que no han estado hablando de estrategia. Es un proceso en el que la confirmación sobre una decisión es muy clara en un momento como más definitivo del proceso,
y solamente después se empieza a pensar en los medios, en las dificultades. Pero los medios y las dificultades ya no son el gran óbice, ya se interpretan de otra manera. Y cuando el proceso estaba más bien todavía muy centrado en las necesidades propias del grupo, no, las dificultades aparecían primero, todo había que tenerlo suficientemente satisfecho y no se avanzaba en la decisión. Desde el momento en que se vio que había una necesidad mayor, que superaba incluso las expectativas del grupo, una necesidad, en este caso social, muy fuerte, de pronto desaparecieron los elementos bloqueantes para la dinamización del grupo. Bueno, voy viendo vuestros comentarios. Si queréis levantar la mano, ya intervenís directamente, ¿eh? Ya son las 6, así directamente abrís el micrófono y hacemos una última, ¿no? David me está mirando, bueno, pues hacemos un último comentario. Sí. Yo he leído en el chat este desafío alrededor número 4 y la tentación a acción y poderoso, especialmente cuando hay una percepción de urgencia. Pero en muchos de las research, ¿cómo se dice research? Investigación. Sí, gracias. Hay emphasis in analysis y diagnosis. Sí. Anterior. Sí. And so slowing down, usando despacio y sí. importante. Sí, ese punto, David, por eso yo, un poco de la exposición que os he hecho, os animaría a ver ese esquema de la encarnación y al salto que se va produciendo, ¿no? De las urgencias, necesidades, se pasa a las llamadas y de las llamadas a las decisiones. De forma que las llamadas no son para atender todas las urgencias, ni las decisiones finalmente como que agotan la llamada. Dicho de otra manera, las llamadas atienden a algunas necesidades y las decisiones atienden a algunos aspectos de esa llamada. Yo creo que si entendemos así el proceso de encarnación, podríamos liberarnos de la sensación de que tenemos que hacer todo, tenemos que discernir todo, todo nos afecta, todo hay que realizarlo y el discernimiento en común no va por ahí. Por lo tanto, al discernimiento en común le ayudan los análisis de la realidad, los diagnósticos. Sí, es interesante, pero el problema está todavía abierto, la pregunta está sin resolver. ¿Qué tengo yo como sujeto colectivo que hacer ante ese panorama? ¿Qué es lo que a mí en concreto me corresponde? Y normalmente el salto del diagnóstico o del análisis a lo que es finalmente mi participación en el proceso de encarnación de Dios, ese salto lo debería dar el discernimiento en común. Empezábamos la exposición hoy con la imagen del Belén. Bueno, pues ahí tenéis el motivo. El proceso encarnatorio es tal que sigue siendo llamativo que sea Belén el punto de contacto con la historia. Bueno, eso es un discernimiento de la Trinidad muy llamativo, porque curiosamente la encarnación, aquello de que Dios camina humildemente, ese es el proceso finalmente último de la encarnación. Y el discernimiento debería ir en esa dirección, ¿no?